¿Cómo estamos, mis amados? Amén, bendecidos y en victoria. Seguimos estudiando, ¿verdad?, el fruto del Espíritu Santo en esta sección, ya a tan solo 2 cualidades de acabar con el fruto, pero creemos que el Espíritu Santo seguirá desarrollando su obra en nosotros. Y estamos por la 7ª cualidad del fruto, ¿verdad?, la fe. En esta sección que se llama Siga Creyendo. Y el tema de esta noche es, como ustedes pueden ver en sus notas, una dolorosa liberación. Una dolorosa liberación. Y antes de continuar, vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en medio nuestro. Es maravilloso poder adorarte, poder rendirte culto, poder disfrutar de tu amor, poder estar juntos tú y yo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias por traernos a este lugar, pudiendo estar en cualquier otro lado. En tu misericordia, en tu soberana voluntad, en tu amor estaba el traerme aquí para que tú continúes desarrollando tu obra en nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, y una vez más te entregamos el control de este tiempo. Te rogamos, Señor, una vez más que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, Señor, toda la gloria y la honra sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una dolorosa liberación. El estudio anterior aprendimos que una fe firme se centra en Dios y lo deja en libertad de mostrarnos lo que Él puede hacer. Hoy vamos a observar esa clase de fe. Saben, mis amados hermanos, la fe verdadera siempre actúa. La fe verdadera siempre actúa. Usted recordará que el significado básico de pistis, la palabra griega para fe, pistis, es creerle a Dios. Este es el momento perfecto de compartir otra parte de la definición de esta palabra. Pistis también es un término técnico que indica la manera de apropiarse de lo que Dios en Cristo tiene para el hombre. Apropiarse de lo que Dios en Cristo tiene para el hombre, provocando la transformación del carácter y la forma de vivir del hombre. Mis amados, según este término, pistis, creerle a Dios, apropiarse de lo que Dios en Cristo tiene para el hombre, quiere decir que la fe transforma el carácter. Y dicha transformación es visible. Quizá no siempre seamos conscientes de la falta de fe de otra persona, pero pronto nos daremos cuenta de la presencia de la fe en su vida. Nuestro carácter es determinado por la medida de nuestra fe. Entonces, muchas veces quizás no podemos darnos cuenta de la falta de fe de una persona, pero sí podemos notar cuando una persona es una persona de fe, está llena de fe, porque eso se muestra en el carácter, porque la fe de Dios transforma el carácter del hombre. Entonces, mis amados, la fe determina nuestro carácter. Y usted puede conocer a muchas personas, ¿no?, de pronto con un carácter un poquito problemático, que un día de pronto están bien. No sé si se acuerdan de la montaña rusa, ¿verdad?, que hablábamos el estudio pasado. La montaña rusa de la fe, que un día estamos bien, pero sentimos que podemos liberar a los demonios y todo, y al otro día estamos abajo, en lo más profundo, porque nuestra fe no está sólida, no está firme en quién es Dios, sino solamente en lo que Él puede hacer. Entonces decíamos, Dios muchas veces no se va a manifestar de la manera en la que nosotros esperamos, y por eso muchas veces nuestra fe cae. Pero la fe, la verdadera fe actúa, la verdadera fe se apropia de lo que Dios en Cristo tiene para nosotros, y esto determina nuestro carácter. Vamos a leer
Hechos capítulo 27, verso 1, también hasta el capítulo 28, verso 10, y luego vamos a contestar lo siguiente. Mis amados, por obvias razones no vamos a poder leer todo el texto, ¿verdad? Porque son algunos versículos, pero sí vamos a leer algunos versículos para responder las siguientes preguntas. Y después usted puede leer todo el texto en la casa, se lo recomiendo, ¿verdad? Habla del naufragio que Pablo y Silas sufrieron en Hechos, capítulo 27, verso 1 al capítulo 28, verso 10. Usted lo puede leer en la casa, mientras vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué veía Pablo con respecto a este viaje? ¿No? Y la respuesta la encontramos en Hechos capítulo 27, verso 10. Dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces, antes de zarpar, ya que era lo que veía Pablo respecto al viaje, que iba a haber perjuicio y mucha pérdida. No sé, me imagino de pronto Pablo vio cómo estaba el viento, las nubes, y dijo, miren, ¿saben qué? Mejor no viajemos, ¿no? Aquí nos va a ir mal. Sin embargo, vamos a ver a quién escuchó el centurión. Y esto está en el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿A quién escuchó el centurión? Al piloto y patrón de la nave. La siguiente pregunta dice, describa en qué situación estaba el barco y su tripulación cuando Pablo habló en Hechos capítulo 27, verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Cómo estaba la nave? Precisamente estaba en pérdida, en perjuicio, y la tripulación estaba con hambre, no había comido. En pocas palabras, mis amados, había crisis. Pablo lo había dicho en el verso 10 y en el verso 27 se confirma, ¿no?, que Pablo había tenido razón. Siguiente pregunta. ¿Qué dijo Dios a Pablo por medio de un ángel? Hechos capítulo 27, verso 23 y 24. Dice, porque esta noche, este es Pablo hablando, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué dijo Dios a Pablo por medio de un ángel? Y ahí usted tiene varias opciones, ¿no? Que la mitad de los pasajeros se ahogarían, que las acciones del mercado de Roma subirían 12 puntos. Imagínense, ¿no?, que un ángel venga y le diga, ¿sabe qué? El mercado va a subir, invierte ahora. Tremendo, ¿no? Que Dios salvaría las vidas de todos los que estaban en el barco. Es la respuesta correcta, lo que el ángel le había dicho a Pablo. Siguiente pregunta, ¿qué le dio seguridad a Pablo con respecto al futuro del viaje? Hechos capítulo 27, verso 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué le dio seguridad a Pablo con respecto al futuro del viaje? La fe en Dios. Seguimos un versículo más adelante para responder la pregunta,
¿Qué advertencia les dio Pablo en Hechos capítulo 27, verso 26? Con todo es necesario que demos en alguna isla. La advertencia de Pablo es: vamos a tener que quedarnos en alguna isla. Es necesario, dice, que demos en alguna isla. ¿Cuántas personas había a bordo? Verso 37. Y éramos todas las personas en la nave 276. 276 personas. ¿Por qué los soldados no podían matar a los prisioneros? La respuesta está en el versículo 43. ¿Por qué los soldados no podían matar a los prisioneros? Verso 43. Dice: pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. ¿Por qué los soldados no podían matar a los prisioneros? Porque el centurión quiso salvar la vida de Pablo. Y la última pregunta, en Hechos capítulo 28, versos del 1 al 2, ¿qué recepción tuvieron los náufragos en Malta? Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Pueden poner ahí, tuvieron una buena recepción, ¿verdad? Los nativos los recibieron bien, prendieron fuego para que pudieran calentarse, fueron bien recibidos. Ahora, mis amados, todo este texto, ¿verdad? De Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 28, nos enseña muchas cosas acerca de la fe. Y por lo menos hemos sacado 4 verdades del relato del naufragio de Pablo. Y es en lo que nos vamos a centrar en el estudio de esta noche. La primera verdad es que la fe no puede basarse en sensaciones o las percepciones. Y vamos a comparar, por ejemplo, Hechos capítulo 27, verso 10. Pablo primero dice: varones, veo que la navegación, y no te dice veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y luego el verso 24 dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Observe que el discernimiento de Pablo no fue correcto. Lo que él pensó que sucedería y lo que finalmente sucedió fueron 2 cosas diferentes. Su percepción estaba afectada por lo que él veía. Aunque es cierto, vivieron momentos difíciles. Sin embargo, nadie perdió la vida. Muchas personas que sienten que Dios las ha decepcionado es porque toman sus sentimientos como si fueran hechos. Pero como veremos, los sentimientos y la percepción de Pablo no fueron convincentes como para que él ignorara los hechos. Y es el caso, es lo primero que nos enseña este capítulo acerca de la fe. Que la fe no puede basarse en percepciones, en sentimientos. Y está Pablo, ¿no? Pablo que dice que él ve cómo está la situación y dice: ¿saben qué? Veo que esto va a terminar mal. Y sí, hubieron complicaciones, pero Pablo va más allá, dice: se va a perder la nave, se va a perder el cargamento y también se van a perder nuestras vidas. Y ya luego
Pablo reconoce, ¿no? Y el ángel le dice, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y es más, dice, Dios te ha concedido todos los que están contigo, ninguno se va a morir. Entonces Pablo primero se basa en lo que él ve, en lo que él siente, ¿verdad? En lo que él percibe de la situación y dice, va a pasar esto, esto, esto y lo otro. Pero Dios dice otra cosa. Y eso es lo primero que debemos aprender de este capítulo, ¿no? La crisis se puede ver de lo peor. Lo que podemos estar sintiendo puede ser lo más feo del mundo, lo que percibimos, lo que vemos con nuestros ojos. La realidad que estamos viendo puede ser la peor de todas y con garantía humana podemos decir, ¿sabe qué? Esto va a terminar mal. Pero la realidad de Dios es distinta. Los ojos de Dios ven otra cosa. Y si confiamos en Dios, si mantenemos nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, Él va a glorificarse por encima de toda situación. Esa es la fe verdadera, la fe que el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros. No una fe basada en sentimientos, en percepciones, sino una fe basada en la confianza de quién es Dios y que Él siempre tiene el control de todo. Segunda verdad del relato del naufragio de Pablo. La segunda verdad es que la fe es por el oír. Observe que la fe entró en juego una vez que la palabra de Dios fue pronunciada. Antes de escuchar la palabra de Dios, Pablo no suponía que todo saldría bien. En realidad pensaba exactamente lo opuesto. Pablo tampoco supuso que todas las promesas que Dios hizo alguna vez en la historia se aplicaban a él en su momento de necesidad. La palabra de Dios rebosa de muchas y maravillosas promesas generales que son continuamente ciertas para todos. Por ejemplo, en su palabra encontramos que Él nunca nos dejará, que Él volverá a buscarnos, que Él hará que todas las cosas ayuden para bien. Pero muchas de las promesas de Dios son para momentos, personas y situaciones particulares. ¿Qué cambió en Pablo? Pablo primero dice, todo va a salir mal. Miren, yo les digo, mejor, ¿para qué vamos a ir? Mejor otro día, ¿no es cierto? Pero ahí van. Y en el camino, precisamente, todo sale mal. Pero hay algo que cambia en Pablo, y es la palabra que recibe de Dios. El ángel le dice, no temas, es necesario que llegues hasta donde está el César, y es más, todos los que están contigo van a vivir. Entonces se activa la fe de Pablo. Dice, ya está, no necesito más nada. Una vez que Pablo escucha la palabra de Dios, entonces su fe se activa y confía y le da ánimo incluso a las demás personas. Entonces, mis amados, es importante empaparnos de la palabra de Dios. Aquí están sus promesas, maravillosas promesas para todos nosotros. Y dice Pablo, todas las promesas en Cristo son sí y amén para todos nosotros. Entonces, mis amados, ¿cómo combatimos la crisis? ¿Cómo combatimos lo duro de la realidad? ¿Cómo no nos dejamos llevar por nuestras percepciones, por lo que estamos sintiendo? Cuando escuchamos la palabra de Dios. Si no escuchamos la palabra de Dios, entonces nos vamos a dejar llevar por lo que nuestros ojos ven, por lo que sentimos, por lo que percibimos. Pero una vez que escuchamos la palabra de Dios y Dios dice, no temas, voy a estar contigo, no temas, nunca te voy a dejar, no temas, yo estaré contigo donde quiera que vayas, es suficiente para nosotros, no necesitamos más nada. No importa lo difícil de la crisis, lo difícil de la situación, si Dios nos da su palabra, podemos creer en que Él va a hacer como ha prometido. La palabra de Dios es cierta, Él cumple sus promesas. Sin embargo, mis amados, y esto es importante, se reserva el derecho de hacerlo cuando lo considere conveniente. Debemos buscar lo que hay en su corazón para saber en qué momento debemos reclamar sus promesas. Una vez que Dios nos da su palabra ante nuestro reclamo, la fe actúa inmediatamente. Y es lo que pasó con Pablo, ¿no?
Él recibió la palabra de Dios y la fe actuó, se activó automáticamente. Y en la palabra de Dios hay muchas promesas, muchas promesas. Sin embargo, no todas las promesas se aplican en todos los momentos, ¿verdad? Hay condiciones, hay circunstancias. Entonces, el énfasis es leer la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, memorizar sus promesas, escudriñar sus promesas y saber qué es lo que Dios me está prometiendo aquí, para qué circunstancias. Me dijo que nunca me iba a abandonar, pero ¿en qué momento? Por ejemplo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lo prometió, ¿verdad? ¿En qué circunstancias? Sí, esa promesa, pero ¿qué hay antes de eso? ¿Cómo? Y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo prometió en qué circunstancia? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿queremos que Dios esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Sí, pero no es para quedarnos de brazos cruzados. Hay una misión que tenemos que cumplir, hay un llamado que cumplir. Y entonces sí, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, están las promesas de Dios, maravillosas, hermosas, y todas son sí y amén para sus hijos. Pero hay circunstancias que se deben cumplir. Hay que saber en qué momento reclamar la promesa. Y entonces Dios la cumple en nuestras vidas. Pablo eligió la fe. Todo lo que podía ver y sentir gritaba muerte y desastre. Pero la realidad más grande de Pablo era la que él no podía ver. Si usted sabe que Dios ha aplicado directamente su palabra a su situación, crea. Si usted sabe que Dios ha aplicado directamente su palabra a su situación, crea. Si no está seguro, siga buscando de Él hasta estarlo. La manera más segura de conocer a Dios es conocer su palabra. Pablo tuvo una fe firme en medio de un mar tormentoso porque escuchó y respondió a la palabra de Dios. Dios es perfectamente capaz de hablar más fuerte que el viento y las olas. Puede calmarlos, como lo hizo para sus discípulos, o puede guiarlo a usted para que los atraviese, como lo hizo con Pablo. De cualquier manera, siga escuchando y luego tómele la palabra. Entonces, lo primero, la fe dice viene por el oír. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Llenarnos de la palabra de Dios. Queremos conocer a Dios, debemos conocer su palabra, conocer sus promesas. Y una vez que conocemos sus promesas, saber esta promesa, ¿en qué contexto se habla? Dios me prometió esto, sí, pero ¿con qué condiciones? ¿En qué situación, en qué momento puedo reclamar esta promesa? Y una vez que lo sé, que estoy seguro que esa promesa es para este momento que estoy pasando, entonces la reclamo. Señor, tú me prometiste que en estas circunstancias, que en estos momentos tú ibas a estar conmigo. Ahora reclamo esa promesa. Y una vez que Dios le ha revelado en su palabra que esa promesa es para ese momento, entonces usted, mi amado hermano, mi amada hermana, solamente tiene que creer. Y Dios hará el resto. Tercera verdad del relato del naufragio de Pablo, y es que la liberación de Dios se produjo cuando el barco dio en una isla. Hechos 27, verso 26. Pablo dice, con todo es necesario que demos en alguna isla. Dios prometió liberarlos, pero con todo es necesario que demos en alguna isla. Amados, ser libres no significa estar cómodos. La liberación que Dios le dé puede ser sencilla y sin dolor, pero también puede ser una de las experiencias más terriblemente dolorosas que usted viva jamás. La dificultad no necesariamente significa desastre.
Los vientos temibles y el rugir de las olas no siempre significan que nos hemos equivocado de camino. Puede ser que signifiquen que estamos justamente en el lugar correcto. Creyente, celebre el hecho de que algunas veces usted puede dar en alguna isla de la voluntad de Dios para su vida. Quizá Él no podría haberlo hecho llegar a su destino de ninguna otra manera, y es posible que deba dar en alguna isla por el bien de la tripulación que lo acompaña en el barco, como sucedió con Pablo. Es necesario que demos en alguna isla. Y es interesante porque Pablo primero está dando ánimo. Dicen, no teman, ¿verdad? Ayer un ángel me visitó en sueño y me dijo que todos iban a vivir. Así que tengan ánimo, coman un poco, tengan ánimo, todos vamos a vivir. Pero es necesario que quedemos en una isla. Entonces, mis amados, y nace la pregunta, y bueno, Dios no podía simplemente calmar la tormenta como lo hizo con sus discípulos. Pero era necesario que Pablo quedara en una isla. ¿Por qué? Ya vamos a ver después qué fue lo que pasó en esa isla. Mis amados, muchas veces las circunstancias, la crisis, miren, Dios no la va a calmar. Ojalá siempre la calmara. Pero muchas veces va a ser necesario pasar por un duro proceso. Muchas veces Dios va a calmar la tormenta y otras veces va a hacer que nosotros pasemos a través de la tormenta. Pero siempre va a estar con nosotros y siempre nos va a terminar llevando a un puerto seguro. Ese es nuestro Dios. Entonces no importa la crisis, no importa si Dios la resuelve inmediatamente o espera o tenemos que pasar por ese proceso duro, Dios nunca nos va a dejar. En Él podemos confiar y al final todo, por muy malo que parezca, al final todo resulta para bien a aquellos que aman a Dios. La liberación de Dios se produjo cuando el barco dio en una isla. Era necesario que vayan a esa isla por la cuarta verdad. Y es que Dios siempre tiene un destino en mente cuando nos libera. Dios tiene un lugar donde hay bondad, calidez y bienvenida para nosotros. ¿Cómo fue que recibieron los nativos a Pablo? Con calidez, con bondad, los trataron bien. Y no solamente eso, mis amados. Si leemos el verso verso 4 en adelante. Vamos a leer desde el verso 3. Capítulo 28, verso 3 en adelante dice: Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Ya veo por qué era necesario estar en la isla? Amados, Dios tiene un lugar donde hay bondad, calidez y bienvenida para nosotros. Un lugar donde una vez que hemos sido fieles a su persona, a quién es Él, nos mostrará lo que puede hacer.
Malta fue un lugar de milagros, de sanidad, de súplica. El oleaje puede ser tempestuoso y quizá tengamos que echar por la borda algunas cosas para evitar hundirnos, pero si creemos, Dios nos dará liberación aún en medio del plan alternativo. Si pudiéramos liberar a Dios de nuestras nociones preconcebidas de lo que un milagro debe ser, lo único necesario para contemplar un milagro es ver a Dios haciendo algo que solo Él puede hacer. Y esa es la cuarta verdad. Dios siempre nos termina llevando a un lugar seguro. Él tiene un destino en mente cuando nos libera. Y ahí está la isla de Malta, ¿no es cierto? Es necesario, dice Pablo, que nos quedemos en alguna isla. Y quizás la gente no lo entendía, quizás Pablo todavía no lo entendía. Pero cuando llega a la isla, se encuentra con lo sobrenatural del poder de Dios. Primero la víbora, ¿no? Y me acuerdo una vez, vi una película de Pablo, y me gusta cómo lo hicieron en esa película, porque se ve un Pablo ya lleno de fe, y cuando la víbora lo pica, en la película los nativos le dicen, Pablo dice, esa víbora, el veneno de esa víbora mata inmediatamente. Y Pablo se lo queda viendo fijamente y le dice, Dios me prometió que iba a llegar a Roma, y créeme, nada en el mundo podrá impedir eso. Esa es la fe que debemos tener. Y entonces Pablo en esa isla, no solamente que ve la protección de Dios, el respaldo de Dios en su propia vida, sino que Dios lo usa como instrumento para llevar el evangelio a una isla que quizás nunca más hubiese tenido la oportunidad de ver el poder de Dios. Y sana al familiar de Publio, sana a las otras personas que tenían enfermedades. Mis amados, cuando Dios dice que un proceso es necesario, que es necesario quizás pasar por alguna situación difícil, por alguna crisis, no es porque quiera nuestro sufrimiento, nuestro dolor, sino porque quiere glorificarse a través de nosotros. Y esa es la fe, la esperanza, la confianza que debemos tener en Dios. Ya para terminar, muchas veces lo que vemos con nuestros ojos puede engañarnos. Y al igual que le pasó al apóstol Pablo, nuestra percepción puede decirnos, todo está mal, todo va a empeorar. Sin embargo, amados, no desfallezcan, aunque las circunstancias se vean difíciles, aunque la crisis parezca insuperable, aunque los médicos digan no hay salida, aunque sintamos que ya nada se puede hacer, Dios siempre tiene un plan. Nada se escapa de su control. Algunas veces Dios calmará la tormenta, otras veces nos hará atravesarla, pero siempre estará con nosotros, llevándonos a un puerto seguro. Por tanto, no desmayemos, aunque la liberación sea dolorosa, aunque nos sintamos atrapados en una isla, incluso ahí seremos testigos de lo sobrenatural de su poder. No importa el naufragio por el que pasemos, Cristo es nuestra Malta, nuestro lugar seguro, nuestro refugio, la roca eterna de nuestra salvación. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, porque quizás más de uno estaba desanimado, quizás más de uno está pasando por alguna crisis, por algún proceso difícil, quizás más de uno estaba esperando una respuesta, quizás más de uno estaba siendo engañado por su percepción, por las cosas que veía, por la realidad de este mundo. Pero ahora, Señor, nos has dicho que no importa la realidad de este mundo, lo único que importa es tu realidad. En esa realidad es en la que creemos. Quizás no vemos la respuesta, quizás no te vas a manifestar de la manera en que nosotros esperamos, pero podemos confiar en que siempre tienes un plan, siempre tienes el control y siempre busca nuestro bien. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta todo el tiempo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Espíritu Santo, ayúdanos. Que no sean simplemente unas notas que escribir en un papel.
Que en los momentos difíciles podamos recordar, que en los momentos difíciles salte esta cualidad de tu fruto, salte la fe en nosotros. Recuérdanos, Señor, tus promesas, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscarte, a conocerte más, conocer tus promesas, maravillosas promesas que tienes para nosotros. Revélanos, Señor, en qué momento, en qué circunstancia, en qué contexto nos prometiste esto, para poder creer que tú estás con nosotros, que tú tienes el control, que nada nos va a pasar porque tú lo prometiste, Señor. Padre, llénanos de esa fe, que aun cuando las circunstancias parezcan difíciles, podemos confiar que tú estás al mando, que tú tienes el control. Que aun si no calmas la tormenta, aun si nos haces atravesar ese proceso difícil, aun en eso, sabemos que encontraremos tu gloria, tu poder sobrenatural sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra. Padre, ahora queremos entregar delante de ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Te rogamos, Señor, que las recibas con olor fragante a ti. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias por tu provisión. Y qué bueno, Señor, que ahora pueda honrarte y alabarte con mis diezmos y con mis ofrendas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.